Entonces, segunda parte de esta tercera clase de gestión financiera. Compartimos pantalla para seguir con la explicación del análisis de estados contables. Habíamos visto análisis financiero y análisis patrimonial, y nos queda entonces el análisis económico. El análisis económico empieza re fácil. Después hay un segundo índice que lo voy a explicar más despacito porque es más complicado. Pero el primero es muy fácil. Quiero saber qué porcentaje gané y compararme con empresas de la competencia, ver si estoy ganando lo normal, mucho, poco. Entonces se calcula un porcentaje, índice o ratio, que en realidad se va a transformar en porcentaje. Este índice se llama rentabilidad sobre el capital invertido. Y el concepto de capital propio o capital invertido es todo el patrimonio neto, recuerden, no solo el capital social. Entonces yo quiero saber mi ganancia, qué porcentaje es en relación al total del patrimonio neto. Porque este índice sí que lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé como resultado el ratio o porcentaje más importante que se calcula en todas las empresas del mundo, que es el porcentaje de rentabilidad sobre patrimonio neto. En inglés, yo no sé nada de inglés, pero lo llaman ROE. Y se los comento porque si ustedes agarran una revista de esas como Fortuna, las revistas que son sobre finanzas, generalmente te publican todos los análisis de balances de las grandes empresas del mundo, como los balances de las grandes sociedades anónimas que cotizan en bolsa son públicos, o sea, vos podés encontrar en internet el balance, o el periodista los puede conseguir. Entonces esas revistas publican los porcentajes de rentabilidad que tienen las distintas empresas del mundo. A ver, bueno, acá hay un parrafito que dice que vamos a considerar, pero esto es un promedio a nivel mundial, que entre el 10 y el 20% de ganancia sobre el patrimonio neto es lo normal, que por debajo del 10% sería bajo y que por encima del 20% sería extraordinario. Pero estamos hablando de un promedio, depende del tipo de empresa, de este índice sobre patrimonio neto. A ver, supongamos, porque yo acá no le puse números, supongamos que el total del patrimonio neto es 1.000 pesos. ¿Qué sería una ganancia normal por año? Y por lo menos ganar 100. Porque 100 pesos dividido 1.000 pesos me va a dar 0,10, lo cual multiplicado por 100, expresado en forma de porcentaje, sería un 10% de rentabilidad sobre el patrimonio neto. Piénsenlo con esta lógica. ¿Por qué el 10% sería lo normal? Aunque repito, no, depende del objetivo de la empresa. Porque si yo invertí $1.000.000, piénsenlo en cualquier empresa del mundo, en un país donde no hay inflación, chicos, si yo ese $1.000.000 lo pongo a plazo fijo, en vez de poner una empresa que es un trabajo bárbaro y una responsabilidad bárbara, en lugar de trabajar, lo pongo a plazo fijo, el interés máximo que me va a dar cualquier banco del mundo es un 2% en el año, en todo el año. Sobre ese $1.000.000 yo podría llegar a ganar como máximo un 2% por año sin trabajar, depositando ese $1.000.000. Ahora, si yo hago todo el trabajo de poner una empresa con todo el riesgo que implica, bueno, yo quiero ganar, depende del objetivo, quiero ganar un 10% por año sobre la inversión que hice. ¿Qué pasa si gano un 5%? Igual gané más que con un plazo fijo. Entre un 10 y un 20% se considera una muy buena rentabilidad. Y por encima del 20 sería algo extraordinario que han tenido en Argentina muchos supermercados, por ejemplo, a costa de aumentarnos los precios. Bueno, sobre ese índice
que es muy fácil. Díganme por favor si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Me dicen con la cara que no. Bueno. Para que te Entonces, haga una pregunta, o sea, son sí, dos distintos, o sea, uno es el índice de rentabilidad sobre el capital invertido y otro, cuando lo multiplicamos por 100, es el porcentaje de rentabilidad sobre el patrimonio neto. pero es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa Ah, que ok, cuando lo multiplico por 100, porque me interesa expresarlo en porcentaje, deja de ser un índice. ok. Vos podés llamar ratio, índice o coeficiente a algo que sea un numerito. Cuando lo transformaste en porcentaje es un porcentaje, 10%. Muy bien, índice DuPont. Este es un poco más complejo, pero en el fondo da el mismo resultado. Lo que pasa que lo analiza internamente a qué se debe ese porcentaje de rentabilidad sobre el patrimonio neto. El índice DuPont o sistema DuPont divide, les explico primero la partecita teórica, divide a ese análisis económico, o sea, al análisis de cuánto gané sobre el capital invertido, sobre el patrimonio neto, lo divide en tres aspectos. El primer aspecto se llama margen de utilidad neta sobre ventas. Es decir, paso un poquito la parte teórica, esto, tomar el resultado del ejercicio, que es el mismo, utilidad neta, es el mismo resultado que usamos hace un minuto acá. El resultado del ejercicio, el resultado neto, el resultado final de todo el estado de resultados, ¿sí? Resultado neto del ejercicio. Bueno, tomar ese resultado neto, pero en lugar de dividirlo por el patrimonio neto, dividirlo por el total de ventas. Y eso es interesante, para saber del total de mis ventas, cuánto es la utilidad neta, qué porcentaje estoy ganando sobre mis ventas. No en bruto, porque también podría ser interesante calcular la utilidad bruta sobre ventas. Yo no les estoy dando todos los índices que existen, chicos. Sépanlo para cuando quieran dar clase de esto, que en internet o en los libros pueden encontrar más índices. Por ejemplo, calcular la utilidad bruta sobre ventas, para saber qué porcentaje, por ejemplo, en bruto, ventas menos costo. Si ventas es 100 y el costo es 60, la utilidad bruta es 40, ¿no? El 40% sobre las ventas estoy ganando. Bueno, pero eso sería utilidad bruta. Acá en el índice DuPont, para no irme del tema, se calcula la utilidad neta sobre las ventas. Ojo, porque no es lo mismo que utilidad bruta sobre ventas, no va a dar un porcentaje súper alto. Después les digo cuánto es lo normal. Ahora, a esa utilidad neta sobre ventas se la multiplica por otro concepto que se llama rotación de los activos de la empresa. ¿Qué es la rotación de los activos de la empresa? Se calcula tomando el total de ventas y dividiéndolo por el total del activo. Total de ventas dividido total del activo. ¿Qué significa esto? ¿Para qué? Tiene un significado. A ver, el activo es el total de derechos y de cobro derechos y bienes que posee la empresa. Esos bienes yo los invertí, sea con capital propio o con capital ajeno. ¿Para qué tengo todo ese activo? ¿Cuál es el principal objetivo de una empresa capitalista? Ganar, ¿no es cierto? Bueno, para eso tengo que hacer ventas de bienes o de servicios. Entonces, no es lo mismo tener un activo de 1.000.000 de pesos para hacer en el año ventas por 4 millones de pesos que tener un activo de 1.000.000 de pesos para hacer en el año ventas por 100.000 pesos. Es decir, si yo invertí todas unas instalaciones, todo inmuebles, bienes de uso, parte de mi activo está inmovilizado, es la capacidad de planta que yo tengo, la tengo para realizar ventas. Una empresa gigante, ¿qué le pasa hoy con la pandemia? Que tiene toda esa inversión paralizada, no tiene rotación de activos, tiene un activo que no genera ventas. Yo necesito que mi activo genere ventas.
Y cuanto más alto sea este número, es decir, cuanto más grandes sean las ventas en relación al activo, por ejemplo, si el activo es 100 y las ventas son 500 pesos, 5 veces más que el activo, mejor. O sea, significa que tengo una rotación eficiente de mis activos. Cuando hagamos un diagnóstico, vamos a decir si la empresa tiene una rotación de activos eficiente o ineficiente. Así la vamos a dividir. Es eficiente cuando, después vamos a ver los numeritos, cuando por lo menos esto sea igual a 2. O sea, cuando las ventas sean el doble del activo, para arriba, de 2 para arriba. Si las ventas son iguales al activo y esto da 1, o da menor que 2, y la verdad, el activo no está rotando como corresponde. No genera la cantidad de ventas suficientes. Les aclaro antes de seguir, ¿se entiende más o menos lo que significa rotación de activos? En pocas palabras es cuántas veces vendí mi activo, aunque no sea mi activo el que estoy vendiendo, pero cuántas veces las ventas superan al activo. La rotación de activos de todas maneras no es igual en todos los tipos de empresas. Comparen una fábrica de barcos con un supermercado, ¿en cuál de las dos empresas les parece que lo normal es que la rotación de activos sea más alta? ¿En un supermercado o en una mueblería? En el supermercado. Exacto, porque necesita una menor inversión fija de activos y vende muchas más, veces más. Va a tener que O tener una también no tiene que ver también con el activo, si es de necesidad, o sea que va a salir, lo van a comprar más que un activo que no sea de una necesidad imprescindible también. También, pero tiene que ver también con la inversión de planta que tiene que hacer. Una industria automotriz tiene que hacer, por ejemplo, una inversión en activos impresionante, en maquinaria, en robotización. Entonces tiene un activo muy alto y va a tener que lograr vender muchos autos para que este ratio le dé mayor que 2. En cambio, en un supermercado normalmente este ratio da 10, 12, 15, 20, 40 en un supermercado. Vayan pensando que si este ratio, el del medio, el de rotación de activos, en un supermercado da muy alto, no necesita tener una utilidad neta sobre ventas tan alta para ganar. En cambio, una fábrica de autos, como tiene una rotación de activos más baja, necesita ganar bastante sobre la venta de cada auto para tener una rentabilidad sobre patrimonio neto normal. No deberían los supermercados tener porcentajes tan altos como en Argentina de utilidad neta sobre ventas. Pero a ver, sigamos porque todavía no terminé de explicar el DuPont. ¿Puedo seguir o hay alguna pregunta, chicos? Yo te iba a preguntar algo. Decime. Porque en realidad la rotación de activos tampoco sé bien cuánto gana por cada venta, porque no tiene en cuenta el costo. No, pero fíjate que en este índice DuPont yo voy a multiplicar una serie de cosas que son las que generan la rentabilidad de la empresa. Claro, pero yo antes tomé la utilidad neta sobre ventas. Sí. Entonces, imagínate que la utilidad neta sobre ventas nos dé 0,02. Lo voy a escribir acá abajo, porque si no estamos hablando todo en abstracto sin poner números. 0,02 significa 2%, porque esa utilidad neta sobre ventas después la vamos a transformar en porcentaje. Supongamos que gana un 2%, que es lo mínimo normal que después vamos a considerar como una buena utilidad neta sobre ventas. Ahora, en un supermercado donde la rotación de activos es 20, suponete, 2% por 20 te va a terminar dando 40% de rentabilidad sobre patrimonio neto. En cambio, una fábrica de autos, lo que yo estaba diciendo, que como la rotación de activos es más baja, va a necesitar tener una utilidad neta de sobreventas un poco más alta. O sea, tiene que remarcar con un mayor porcentaje a sus productos. Los supermercados no deberían remarcar tanto como remarcan en Argentina,
Porque en cualquier país del mundo la rotación de activos de un supermercado es alta. Yo lo que te preguntaba es, dos empresas con la misma rotación de activos igualmente podrían tener ganancias diferentes. Por supuesto. Porque no está tomado en cuenta. Por supuesto. Porque el índice Dupont o sistema Dupont tiene tres partes. Les dije, la primera, utilidad neta sobre ventas. La segunda, ventas sobre activo, que se llama rotación de activos. Y la tercera se llama multiplicador del capital o apalancamiento financiero. Multiplicador del capital o apalancamiento financiero. Y la fórmula, ahora les explico qué significa, es total de activo sobre total del patrimonio neto. Piensen que, vamos a suponer por un segundo, chicos, que no tengo ningún pasivo, que el pasivo es cero. Si el pasivo es cero, el activo es igual al patrimonio neto, ¿no es cierto? Cuando el pasivo es cero. Entonces, activo sobre patrimonio neto me daría 1. Vuelvo a repetir. Si el pasivo fuera cero, esto que llamamos apalancamiento financiero daría 1, porque activo sería igual a patrimonio neto. Entonces, solamente me interesaría esta parte de la fórmula, y esta se neutralizaría si no hubiera pasivo. Entonces, el apalancamiento financiero está relacionado con el endeudamiento, porque va a ser mayor que 1 en la medida que haya pasivo. Siempre va a ser mayor que 1 porque siempre hay pasivo. Cuando hay pasivo, entonces este resultado va a dar mayor que 1. Es más, va a dar, miren, probemos con este número. Si el activo fuera 200, el pasivo fuera 100 y el patrimonio neto fuera 100, repito, si el activo fuera 200 y el pasivo 100 pesos y el patrimonio neto otros 100 pesos, 200 dividido 100 va a dar 2. Acá el número 2 es clave en el análisis Dupont. El número 2 van a ver que va a significar un montón de cosas. ¿Qué significa el número 2 en esto del apalancamiento financiero? Vuelvo a repetir, apalancamiento financiero es prácticamente sinónimo de endeudamiento. Una empresa se apalanca financieramente cuando contrae deudas para financiar sus activos. Y el problema de un apalancamiento financiero alto, o sea, de un endeudamiento alto, es lo que habíamos dicho en la otra parte. Los intereses que voy a tener que pagar en el futuro sobre ese apalancamiento financiero. Ahora, podemos decir que así como una utilidad neta sobre ventas del 2% es en promedio lo mínimo que una empresa quiere tener, y una rotación de activos, o sea, ventas sobre activo, tiene que ser como mínimo de 2 para decir que esa rotación es eficiente. Ven que digo que no es fácil, no es difícil acordarse el numerito porque la clave es el número 2. Vuelvo. Una utilidad neta sobre ventas, podemos decir que en la mínima, lo mínimo que tengo como objetivo, un 2%. La rotación de activos lo mismo, que por lo menos de 2, que las ventas sean el doble que el activo. Ya explicamos por qué. Acá el numerito clave es 2, pero no tiene que ser mínimo, tiene que ser lo máximo. Que dé menos que 2, que el máximo sea 2. Relaciónenlo con el índice de solvencia y de endeudamiento. Si esto da 2, es decir que el patrimonio neto es 100 y el pasivo es 100. ¿Cuánto daría el índice de solvencia y de endeudamiento? Los compliqué un poco, pero piénsenlo. Si el total del activo es el doble que el total del patrimonio neto, 0,5. los dos, el de solvencia y el de endeudamiento, darían 0,5. Y estamos en el límite de lo normal, dijimos.
Dijimos que si el pasivo fuera más alto, el endeudamiento es demasiado alto. Entonces, el apalancamiento financiero, en resumen, chicos, también representa el endeudamiento. Y si esto da mayor que 2, por ejemplo, si da 3, significa entonces que tengo un pasivo de 200. Si esto da mayor que 2, significa que el endeudamiento me dio alto. ¿Se entiende? Pero vamos a algo más importante todavía para terminar con la explicación teórica. Volvamos a ver la fórmula completa del sistema DuPont. Si yo cancelara, porque voy a multiplicar la utilidad neta sobre ventas por la rotación de activos, por el apalancamiento financiero, voy a multiplicar las tres. Si yo cancelara ventas con ventas, porque en una multiplicación se puede cancelar, y si cancelara activo con activo, ¿qué me queda, chicos? Utilidad neta sobre patrimonio neto. Sobre patrimonio neto. Utilidad neta sobre patrimonio neto es el primer porcentaje que habíamos visto. Es el porcentaje de rentabilidad sobre capital invertido. Quiere decir, chicos, que toda esta cuenta que vamos a hacer, ahora la vamos a ver con un caso numérico, en el fondo me va a dar el mismo resultado final que el porcentaje de ganancias sobre patrimonio neto, pero descompuesto en 3 análisis diferentes. Miren un caso práctico, que está acá abajo en el apunte, porque para terminar de entenderlo hay que verlo con números. Tenemos estos datos. Activo 100 millones, pasivo 30 millones, patrimonio neto por lo tanto 70 millones, ventas 300 millones, costo de ventas 200, eso da una utilidad bruta de 100 millones, gastos operativos en total 60 millones y utilidad neta o resultado del ejercicio 40 millones. Esos son datos. Y te piden que hagas el análisis económico. Si primero calculamos el más fácil, o sea, el porcentaje de ganancias sobre el patrimonio neto, tomo la rentabilidad neta, el resultado del ejercicio, que es 40 millones, y lo divido sobre el patrimonio neto, que es 70 millones. Me da 0,5714, o 0,57 si lo quieren poner solo 2 decimales. Multiplicado por 100, me da que esta empresa tuvo una ganancia extraordinaria del 57 y pico por ciento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es una barbaridad, pero hay casos. Ganó más del 57% sobre su patrimonio neto. Ese es el porcentaje de rentabilidad sobre patrimonio neto. Pero ahora calculémoslo con el índice DuPont, con el sistema DuPont. Ahora tengo que calcular la utilidad neta sobre ventas, 40 millones sobre el total de ventas, o sea, 40 millones sobre 300.000. Eso lo voy a multiplicar sobre la rotación de activos, o sea, ventas sobre activo. En este caso, ventas 300.000 dividido total de activo, perdón, dije 300.000. Ventas 300 millones dividido activo 100 millones. Y por último, el apalancamiento financiero. Activo 100 millones dividido patrimonio neto 70 millones. ¿Sí? ¿Se entiende? Todas las cifras las saqué. El patrimonio neto es el mismo que tomé antes y el resultado neto del ejercicio, 40 millones, es el mismo que antes. Obviamente, si yo cancelo 300 millones con 300 millones y cancelo 100 millones con 100 millones, el resultado final tiene que ser el 57,14% que obtuve antes. Pero ¿para qué me sirve? Para descomponerlo en 3 partes. La utilidad neta sobre ventas, es decir, 40 millones de pesos de ganancia sobre 300 millones de ventas, me da 0,13, que multiplicado por 100, o sea, convertido en porcentaje, ese 0,13, se convierte en 13%. Para ser exacto, 13,3333,
3%. ¿Me siguen hasta ahí o no? Porque hay tiempo, pero díganme si se entiende. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. La utilidad neta sobre ventas me da un 13,33%. La rotación de activos, ventas sobre activo, me da justito 3. Y el apalancamiento financiero me da 1,42 y pico. Conviene poner muchos decimales para que cuando multiplicás todos estos números te coincida con ese mismo porcentaje que calculamos antes, que era la rentabilidad sobre patrimonio neto. Si no, te va a dar igual, pero te va a dar aproximado. Tenés que poner muchos decimales para que te coincida. Pero ¿para qué hice todo esto? Porque yo ya sé que la rentabilidad sobre patrimonio neto me dio 57,14%. Pero ahora puedo diagnosticar que esa alta rentabilidad se debe a 3 cosas. Se debe a una excelente utilidad neta sobre ventas. Dijimos que la utilidad neta sobre ventas tiene que superar el 2%. Más que supera el 2%. Dijimos que la rotación de activos para ser eficiente tiene que ser mayor que 2. Es 3. Fíjense, tenemos una combinación de una alta rentabilidad neta sobre ventas con una eficiente rotación de activos. Y por último, esto es menor que 2, o sea que esta empresa tiene un bajo endeudamiento. Cuando el apalancamiento financiero da menor que 2, podemos decir que tiene un bajo endeudamiento. Está en una situación ideal esta empresa desde el punto de vista económico. Su porcentaje de rentabilidad sobre patrimonio neto da altísimo y se debe a una buena utilidad neta sobre ventas y a una eficiente rotación de activos. Ahí termina la explicación teórica. Tenemos un caso práctico para mirar ahora unos minutos. ¿Pero tienen alguna pregunta para hacerme sobre esto, chicos? Sobre la parte teórica. Voy a mostrarles el ejercicio. Vayan pensando si hay alguna pregunta, por favor. El índice Dupont puede marear al principio, pero después cuando vayan practicando y diagnosticando van a ver que no hay problema. A ver, yo les envié por mail 3 trabajos prácticos para hacer el análisis de balance. El número 4 tiene la solución completa, que es lo que les voy a mostrar ahora acá en la pantalla. Hay un estado de situación patrimonial, resumido, rubro por rubro. Acá tienen todo el activo, que suma 3.800.000. Todo el pasivo, que suma 2.600.000. El patrimonio neto. Y abajo tienen resumido el estado de resultados. Con todos esos datos, o sea, con el estado de situación patrimonial resumido, con todos los rubros y el estado de resultados, ustedes tienen que hacer, acá va a estar donde miramos la solución, el análisis financiero, el análisis patrimonial y el análisis económico. Índice de liquidez, busco el total del activo corriente, perdón, ahí señalé el no corriente, busco el total del activo corriente, 860.000, y busco el total del pasivo corriente, 810.000. Entonces, dividí para calcular el índice de liquidez, activo corriente dividido pasivo corriente. Y me dio mayor que 1. Hasta ahí podríamos decir que estamos bien. El activo corriente es suficiente para cancelar el pasivo corriente. Pero teníamos que calcular también la liquidez ácida, esa prueba que es un poquito más exigente. Al activo corriente restarle los bienes de cambio. O sea, a 860.000 pesos, restarle, estoy buscando, los bienes de cambio que están en el activo corriente. Restarle 510.000. Es el rubro más grande en este caso. Entonces, cuando al activo corriente le resté 510.000, me quedaron solamente 350.000 pesos, dividido el pasivo corriente.
y eso me da mucho menos que 1. Entonces, cada uno lo redacta a su manera, chicos, no tienen que redactarlo igual que yo. Pero yo hice esta conclusión. Ustedes van a tener que redactar su conclusión. Yo escribí que la empresa tiene un índice de liquidez que supera 1, pero que si bien su activo corriente supera al pasivo corriente, cuando calculamos la liquidez ácida, vemos que el activo corriente, habiéndole restado los bienes de cambio, no son suficientes para cancelar las deudas de corto plazo, por lo cual habrá, o lo podemos redactar en modo potencial, podría haber problemas financieros en el corto plazo si los bienes de cambio no se convirtieran en dinero en efectivo para poder cancelar esas deudas de corto plazo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Este es el análisis financiero, índice de liquidez y ratio de liquidez ácida. Hacemos luego nuestro análisis patrimonial. Vamos a calcular el índice de solvencia y el índice de endeudamiento. Busco el total del patrimonio neto en los estados contables que tengo, es 1.200.000 pesos. Y el total del activo, 3.800.000 pesos. Entonces hago el cálculo. Activo corriente, perdón, ese era el financiero. Total del patrimonio neto, índice de solvencia, ¿sí? Total del patrimonio neto sobre activo. Me da 0,32, porque el pasivo es más alto que el patrimonio neto. El total del pasivo es de 2.600.000 pesos. Entonces, índice de endeudamiento, pasivo, total de pasivo dividido total del activo. Me da 0,68. ¿Qué les parece, chicos? ¿Esta empresa es solvente o está muy endeudada? Y está muy endeudada. Claro, porque el índice de endeudamiento es superior a 0,5. Entonces puse que observamos que el 30, es una forma de redactarlo, observamos que el 32% del activo de esta empresa está financiado por capital propio, pero el 60%, o sea, la mayor parte de su activo, está financiado por capital ajeno. Por lo tanto, su nivel de endeudamiento es alto. ¿Sí? Y cuando hacemos el análisis económico, busco en el estado de resultados el resultado del ejercicio. Ven que tengo resultado del ejercicio, tengo ventas, todos los datos necesarios. Entonces, calculo la rentabilidad sobre patrimonio neto. Resultado del ejercicio sobre patrimonio neto. Lo multiplico por 100 a ese 0,12 y me da que estamos ganando un 12% sobre el patrimonio neto. Una buena rentabilidad, no es extraordinaria, pero es muy buena. Y ese mismo porcentaje lo vamos a calcular con el índice DuPont. Resultado del ejercicio sobre ventas, el numerito que te da esa fracción es 0,02915, ¿sí? Cuando ustedes hagan esta cuenta, 144.000 pesos dividido 4.940.000, les va a dar 0,02915. Lo que hacemos es multiplicarla por 100 y transformarlo en un porcentaje de rentabilidad neta sobre ventas. La rotación de activos dio 1,3. Y el apalancamiento financiero dio alto porque ya habíamos visto que el endeudamiento era alto. Entonces, el apalancamiento financiero es alto. Multiplicando este porcentaje por la rotación de activos, por el apalancamiento financiero, me da 12%, obviamente. Si está todo bien hecho, me da el porcentaje, todo el índice DuPont, al final me da el porcentaje de rentabilidad sobre el patrimonio neto. Pero me permite
hacer un diagnóstico separado. Yo digo, en este caso, que la rentabilidad es del 12%, por lo cual es normal, y que el índice DuPont me muestra que la utilidad neta sobre ventas está por encima del 2% mínimo, es casi del 3%, es buena. Que la rotación de activos es ineficiente, no llega a 2. Si tuviera una mejor rotación de activos podría haber ganado más. Y que el apalancamiento financiero supera a 2, lo cual implica un problema de endeudamiento que va a generar costos a futuro. Queda medio minuto. ¿Alguna pregunta? Dejamos acá y la semana que viene piensen si hay dudas en los ejercicios o en los conceptos y los respondemos.